Eso en el piso, ¿ves? Acá atrás. Ahora empezamos cuando empieza la música a buscar. Fíjate. Listo. Acá. Sí, Pero todavía no. Ya siempre lo mismo. Mirá las pelotudeces que hay acá. ¿Esto te gusta? Esto es para terminar todo el despelote, termina así, mirá. Basta. Ni siquiera empecé. Basta. La autoridad. Llegaste tarde hoy. Mirá, parece la de la Copa América, ¿eh? Tarjeta de la Copa América, esa es importante. Sí, grande, te digo, como para echar a un equipo entero, casi te diría, el asunto. Bueno, orden en este caso. Bueno, ustedes saben que con esto de las expulsiones, ¿viste? Pues ¡fuera! Trabajando fuera, sí, así las expulsiones. Parece que el mundo de la literatura tiene de esas cosas de ¡fuera! Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de la expulsión de Antonín Artaud del surrealismo. Ustedes saben que lo expulsaron diciendo ¡fuera! Muy bien, pero fue más jodido que un fuera, decir verdad, siendo que Antonín Artaud era un tipo creativo, difícil, lo conocemos. Ya en el año 1924, él, digamos, no se suma al surrealismo, no como una especie de afiliado, pero sí comparte con el surrealismo muchas cosas. De hecho, lo ponen a cargo de la Oficina de Investigación Surrealista, así que lo consideran, bueno, vino Artaud, vino un capo, y a decir verdad, todo lo que él había hecho, Trictac du Ciel, toda su poesía, el libro de El inventor de la patafísica. ¿Ustedes saben lo que es la patafísica? No. Lo sé por separado, pata y física. No estudiaste. No estudiaste. Entonces, en este momento. Bueno, para eso no estudiaste. Fuera para eso vimos el tallercito. Sí, claro, de hecho. Pero algo tienen para que eso leer. Hay lectura, sí. La ponemos. No sé, yo no vi el depósito todavía. Bueno, simulemos. Debe estar bloqueado el home banking. Bueno, la patafísica es la ciencia de las excepciones, de las soluciones imaginarias. Era como una especie de burla a la ciencia, a la pretensión de certeza de la ciencia. Y por supuesto, Artaud era el inventor del teatro de la crueldad. La crueldad no era la maldad, sino justamente esto que hablábamos con Benjamín Ávila. No ocuparnos de un teatro que a través de las palabras se pierdan los argumentos, sino que ponga en escena las fuerzas involucradas. O sea, si vos vas a hacer una escena donde un tipo tiene que referir al hambre, que no haga un gesto que simbolice al hambre, sino que ponga en escena la fuerza que involucra, por ejemplo, al hambre, entre otras cosas. Difícil. Esta cosa de la idea de las fuerzas involucradas y no el argumento, me parece que es algo que hay que subrayar como para seguir, en la música, en el teatro, en todas partes. Es la manera, como decía Benjamín, de perder el nombre, de dejar el yo y empezar a entrar en contacto con algo continuo, con algo distinto. Para esto no se necesita fe, no se necesita religión, simplemente aburrirse de uno mismo y por fin tirarlo. Bueno, el asunto con Artaud se pudre cuando Breton y Éluard, es decir, los capos del surrealismo, deciden afiliarse al PC, deciden entrar al PC. A decir verdad, ellos lo que querían era unificar como las tres grandes revoluciones de la modernidad, el psicoanálisis, el surrealismo y el comunismo. Y a Artaud y a muchos de ellos no les gustó un pepino. Se hartó completamente, se hartó antes de empezar, porque la verdad que le parecía que ese paso que iban a dar los surrealistas iba a ser un fracaso y que iba a perder justamente la esencia del verdadero surrealismo. Se dijeron cosas espantosas que ahora un poco vamos a tratar de recordar. Breton a Artaud, Artaud a Breton, pero también muy interesante, es decir, era difícil tomar partido por uno de los dos lados porque los dos tenían buenos argumentos. Breton decía, bueno, ahora no te gusta meterte en el PC, no querés meterte en política, y sin embargo el dios del surrealismo era Rimbaud. Y Rimbaud, cuando vino a la Comuna de París, se metió en las barricadas, escribió una constitución, le escribió un poema al emperador para decirle, vaya, hágalos pelota, y resulta que Rimbaud puede y nosotros no podemos.
Y Artaud, obviamente, daba una estocada y el otro daba otra estocada. Fueron dos textos, uno se llamaba Pleno Día, el del surrealismo, que invitaba a unirse al comunismo, y el otro, Artaud, por supuesto, lo llamó La Gran Noche o El Blef Surrealista. Pero hay que poner un poquito en contexto, no es que la pelotera se armó así de golpe. En esos años había habido una sublevación tengo tiempo y obviamente para el saber grupo surrealista más politizado si lo que fue obligado a tomar partido. Ustedes piensan estos años, ¿no? Los años ¿Qué años? y 1924, 1925, después de la Entre las primera, guerras. exacto, de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, con todo el caldo cocinándose para el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, un poco la grieta europea se estaba armando y no tomar partido por ningún bando era visto con el dedo admonitorio por muchos como una cuestión de indiferencia. Por supuesto, un artista como Artaud no podía no tomar partido. Lo que él no quería es unirse a un partido político. Con el tiempo podríamos decir que un poquito de razón tuvo Artaud, porque cuando se metieron en el comunismo, en el PC, empezaron a ver cuáles eran las limitaciones para un artista que participa de esa manera de un partido político, y la cosa termina que en el 33 los rajan a la mierda todos los surrealistas, y es ahí donde Breton empieza a acumular desilusiones, no solamente el haber sido echado, va a Rusia, a la rusa estalinista, no le gustó nada lo que vio, y entonces se junta con dos tipos más o menos conocidos, no sé si escucharon hablar, Trotsky, Diego Rivera, se junta en México y escriben un manifiesto justamente contra esta idea del artista que trabaja para el partido, del artista explícito que trabaja para el Estado, pidiendo la independencia absoluta del arte en relación a la verticalidad de un partido. Esto no quiere decir que los artistas no toman posición política, que no pueden estar disciplinados y reglamentados por la velocidad de un partido, porque en general el arte va mucho más rápido, porque está buscando el cambio, y lo que el partido político está buscando, que el cambio no sea tan rápido, así puede lograr algunos resultados. Por tanto, ahí hay un encuentro imposible, por más bien intencionado que sea el asunto. Lo cierto es que Breton le pidió disculpas a Artaud. No. ¿Le pidió disculpas a Artaud? No. No, jamás le pidió disculpas a Artaud. Sí se sabe que era un gran arrepentimiento que él sentía, porque es como haber echado a Messi diciendo, parece que este pibe no está para jugar, Y me equivoqué un y poquito. justo te equivocaste un poquito, y después Artaud se transformó en lo que fue Antonin Artaud. Hasta su muerte, Breton lo siguió leyendo, lo siguió admirando, la poesía de Artaud era tremenda, incluso la vida de Artaud continuó siendo surrealista después de esto, se fue a México a experimentar con el peyote, con los tarahumara, después un poquito ya perdió el norte, quería ir a Irlanda a devolverle el bastón de San Patricio a los irlandeses, y ahí lo agarró la Segunda Guerra Mundial. Y lo deportaron porque estaba portando un poco mal, y lo metieron en un psiquiátrico terrible. Y como era la época de la Segunda Guerra Mundial... Ahí fue como 9 años que estuvo. 9 años, Sí, 9 tremendo. años en distintos psiquiátricos, 2 años de que los amigos no lo localizaron, porque imagínate, había tanto hambre, tanta pérdida de información, que fue muy difícil localizarlo, y cuando lo encontraron lo pasaron, digamos, a un psiquiátrico más piola, por decirlo. Más piola quería decir que no había electroshock. A decir verdad, cuando él escucha lo del electroshock la primera vez, dice, yo quiero probar. Y cuando ya no le gusta más, le siguieron dando. Pero quiero decir que incluso ingenuamente había una actitud de experimento permanente en Artaud, de querer romper las fronteras, de ir un poco más allá, que no podía encorsetarse jamás en la estructura de un partido político. Finalmente, esta expulsión queda como uno de los momentos más terribles de la historia del surrealismo, porque aparte, atrás de Artaud se van un montón de capos. Aún así el surrealismo subsiste. ¿Cuándo se desarma el surrealismo?
Pregunta, ¿leyeron Él- el material Él, teórico? esa No, parte le tocaba a él. Sí, y no lo No, entendiste. no lo imprimió hoy. Porque estaba en inglés esa Claro, parte, justo o en esa parte que francés. no Parecía quedó. alemán. Parecía alemán. Bueno, no, si no tenés idea ni el idioma es porque no leíste nada. En realidad el surrealismo se termina con la Segunda Guerra Mundial, porque la mayoría de los surrealistas o los matan en los campos de concentración o se escapan y se van al exilio, como es el caso de Breton hacia Estados Unidos. Y lo que va a quedar de todo ese movimiento es la necesidad de ampliar la vida, de pensar que nuestra vida no puede transcurrir en una sola dimensión. Que quién sabe si, como decía Freud, el sueño es el resto de la vigilia, o tal vez la vigilia sea el resto del sueño. No lo podremos corroborar jamás. Y más allá del sueño y la vigilia, también hay otras dimensiones. Pero para que esto no sea tanta teoría, nosotros que somos actores de envergadura, vamos en este momento a poner en escena la polémica. Ustedes van a ser de surrealistas y yo voy a Perfecto. ser de actor. Por supuesto me quedé con la mejor parte, ¿no? Y Ustedes bueno. van a ser de surrealismo. Les pido que pongan énfasis Sí. en lo que hacen, ¿sí? Hoy vomitamos a este sinvergüenza. ¡Fuera! El que los surrealistas me hayan ahuyentado, que yo mismo me haya liberado de sus grotescos simulacros, ya no es la pregunta principal. Ya sea que el surrealismo esté de acuerdo con la revolución o que la revolución deba hacerse fuera y por encima de la aventura surrealista, nos deja la pregunta sobre qué puede aportar esto al mundo cuando consideramos la poca influencia que los surrealistas han logrado tener sobre los hábitos y las ideas de esta época. De hecho, ¿hay todavía una aventura surrealista? ¿No murió el surrealismo el día que Breton y sus adeptos creyeron que debían unirse al comunismo? Su concepción de la revolución como una metamorfosis de las condiciones internas del alma lo hace un diletante. ¡Fuera! ¿Creen que pueden permitirse el lujo de burlarse de mí cuando hablo de una metamorfosis de las condiciones internas del alma, como si yo concibiera el alma en el sentido infecto bajo el cual ellos mismos la entienden y como si, desde el punto de vista del absoluto, pudiese ser menos interesante ver cambiar la armadura social completa del mundo o ver pasar el poder de las manos de la burguesía al proletariado? Si todavía los surrealistas estuvieran buscando realmente eso, al menos serían excusables. Su objetivo sería banal y restringido, pero al menos existiría, aunque ¿tiene algún mínimo objetivo hacia el cual lanzar una acción el surrealismo? ¿Cuándo diablos quedaron impedidos de formular un solo objetivo? Todo lleva a creer que existe un cierto punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo cesan de ser percibidos contradictoriamente. La actividad surrealista no tendría otro móvil que la esperanza de determinar ese punto. ¡Fuera! Que fuera ni fuera, la unidad. No, la verdad que nadie entiende nada y los mismos surrealistas no logran entender ni prever dónde los llevará la voluntad de revolución. Incapaces de imaginar, de representarse una revolución que, libre de evolucionar en los desesperantes marcos de la materia, se entregan a la fatalidad, a un azar de impotencia y debilidad que les es propia para explicar su inercia, su eterna esterilidad. El hombre es uno con su yo interno y sus circunstancias. El hombre de acción es el mismo que sueña. ¡Fuera! Pero ¿qué sabrás vos lo que es el hombre? De la correcta utilización de los sueños, esa parte sí, más o menos bien los surrealistas, podrían hacer una nueva manera de conducir el pensamiento. Hemos visto claramente cómo han llevado los revolucionarios esta parte y cómo la han abandonado literalmente. Ya no tienen ese plan. En realidad, regresan siempre al yo, a uno mismo, a una extraña nivelación. Hoy vomitamos a este sinvergüenza. Por mí vomita toda la noche. ¡Fuera!
Sí, seguime echando. No hay disciplina a la cual me sienta obligado a someterme, por riguroso que sea el razonamiento que me lleve a recurrir a ella. 2 o 3 principios de muerte y vida están para mí por encima de toda precaria sumisión, y toda lógica me ha parecido siempre tomada de prestado. El surrealismo, a ver si lo entienden, ¿me miran un poquito? Está muerto, muerto por el sectarismo idiota de sus adeptos. Cualquier parecido con otra realidad es solamente una semejanza. Lo que queda de él es una especie de agrupación híbrida que ni los propios surrealistas son capaces de bautizar. El surrealismo ha muerto al olvidar el deseo. Y yo ya estoy muerto, y ellos lo confirman. El grito de Artaud, como aquel de Eduardo Munch, parte de las cavernas del ser. Para siempre la juventud reconocerá como suya esa bandera calcinada. ¡Fuera! ¿Sabés cuál es mi grito? Mi grito es: no me parece que lo más urgente sea defender una cultura cuya existencia nunca ha liberado a un hombre de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre, sino extraer de aquello que se llama cultura ideas cuya fuerza viviente es idéntica a la del hambre. Este era Antonin Artaud. Un artista entre nosotros que se la jugó de esta manera, que siempre se dice que si se hubiera ido del país hubiera sido súper famoso. A él le importó 3 pepinos, él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Es inencajable esto en el sistema de partido político que uno conoce. Es inencajable el sistema de partidos políticos ya, la política de los partidos políticos. Tenemos que empezar a pensar que si queremos hombres que se relacionen con eso impersonal, con la comunidad, con el deseo, con las ganas de transformar, tenemos que hacer política, pero la tenemos que hacer de otra manera. Por lo menos aparte de la de los partidos, por lo menos los que creemos no en hacer arte, sino en el sentido artístico de la vida, de esto de ser niños para siempre, de seguir jugando y apostar a la alegría de hacer algo bueno para los demás, ¿no? Eso hacía el amigo Spinetta, que también se nos fue como Artaud muy joven, mucho antes de lo que hubiéramos querido. Pero nosotros no lo vamos a traer a Spinetta hoy. No, lo que vamos a hacer, hay una mina que se llama Carla Seche, ¿la conoces? Me suena también. Sí, como Mariano Boto. Trotsky, Carla Seche como me suena. Trotsky, igual a Sí. Trotsky, sí, es muy parecida a Trotsky, ahora Ahora vas a ver la ahora barba. la reconozco, sí. La barba es igual a Trotsky. Y el otro es Diego Rivera, el que le toca la guitarra. Bueno, no tan bello como... No, en absoluto. La barba de Trotsky de Carla Seche es inolvidable. Y ellos tienen en su repertorio un tema de Artaud, de Spinetta. Y qué mejor que escucharlo ahora, o verlo incluso, Lo vemos. ¿no? ¿Lo vemos? Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además vos que
besar la luna.